Mi yerno me gritó: «No eres familia», y yo solo apreté contra el pecho la foto de mi hija. Así que hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú por un segundo sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me van a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Elvira Luján. Tengo 71 años y hasta hace poco creía que el amor de una madre era suficiente para sostener cualquier tormenta. Qué equivocada estaba. Era un domingo de octubre en Madrid. El aire tenía ese frío húmedo que se mete en los huesos artríticos como el mío. Llevaba mi mejor vestido azul marino, el mismo que usé para la graduación de mi hija Jimena hace tantos años, ahora algo ajustado pero aún digno. Mis manos, marcadas por las venas pronunciadas y las manchas de la edad, sostenían con cuidado una tarta casera de manzana que preparé durante toda la mañana anterior. El olor a canela aún se escapaba de la caja de cartón blanco. No venía a pedir nada. Solo quería ver a mi nieto Mateo, de 8 años, a quien no veía desde hacía 3 meses. En mi bolso de cuero gastado llevaba también una sorpresa: el primer cuaderno de dibujos de Jimena cuando tenía la edad de Mateo. En la portada, con crayones descoloridos, había dibujado una familia: papá, mamá y yo, decía el título, con su letra infantil e imperfecta. La casa de mi hija en el barrio de Chamberí se alzaba imponente ante mí. 3 pisos, jardín frontal, ventanas amplias con cortinas de lino que yo misma había elegido cuando les ayudé con la decoración inicial. El timbre sonó con esa melodía electrónica que siempre me pareció fría, sin alma. Fue Damián quien abrió la puerta. Mi yerno, con sus 35 años, siempre me había parecido un hombre calculador. Ese domingo llevaba una camiseta de algodón, gris y pantalones deportivos, como si acabara de salir del gimnasio. Pero lo que más me golpeó fueron sus ojos. Me miraron como si fuera una vendedora ambulante, molesta e inoportuna. «¿Qué haces aquí, Elvira?», dijo sin siquiera quitarse los auriculares inalámbricos que llevaba puestos. «¿Vienes otra vez a meterte en lo que no te importa?». Su voz tenía ese tono despectivo que había comenzado a usar conmigo desde hace años, pero que últimamente se había vuelto más directo, más cruel. «Solo quería ver a Mateo», respondí, intentando mantener la calma mientras levantaba la caja con la tarta. «Le traje esto. Y tengo algo especial para Jimena también». Le mostré la bolsa donde guardaba el cuaderno, esperando que su expresión cambiara, que recordara los tiempos cuando yo era bienvenida en esta casa que ayudé a amueblar con mis ahorros de toda la vida. Pero Damián me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando cuánto valía mi ropa usada, mi bolso remendado, mis zapatos cómodos de abuela. Su mirada se detuvo en mis manos temblorosas, en las arrugas de mi cuello, en mi cabello gris mal peinado por la prisa de llegar a tiempo. «Escucha bien». Se acercó tanto que pude sentir su aliento a cerveza mezclado con pasta de dientes. «Tú no eres familia. Aquí nadie te necesita. Mejor desaparece antes de que mi esposa se incomode». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Cada sílaba fue un martillazo directo al corazón. «Yo soy su madre», susurré, sintiendo cómo la voz se me quebró en la garganta. «Y yo soy el hombre que ahora cuida de ella», replicó inflando el pecho como un gallo de pelea. «Y créeme, contigo alrededor, no hace falta otra carga». Entonces hizo algo que jamás podré olvidar. Cerró la puerta en mi cara. El sonido del portazo resonó en toda la calle como un disparo. Me dejó allí, sola, parada en la banqueta de cemento agrietado, con la tarta temblando en mis manos y el cuaderno de dibujos apretado contra mi pecho. Los vecinos que paseaban por la acera me miraron con curiosidad, como si fuera un espectáculo extraño. Una anciana rechazada en la puerta de una casa donde claramente no era bienvenida. Caminé hasta la esquina donde está el pequeño café central, el mismo donde Jimena y yo solíamos desayunar churros, con chocolate cuando era niña después de sus clases de ballet. Me senté en uno de esos taburetes altos junto a la ventana y pedí un café solo. La camarera, una chica joven de unos 20 años con el delantal manchado de grasa, me miró con pena cuando vio que mis manos aún temblaban. «¿Se encuentra bien, señora?», me preguntó con genuina preocupación. Asentí con la cabeza, pero por dentro algo se estaba rompiendo. No era solo el rechazo de Damián, era la ausencia total de Jimena.
Mi hija, la niña que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía 12 años, ni siquiera había salido a verme. ¿Sabía que yo estaba ahí? ¿Le había dicho Damián que su madre había venido a visitarla con una tarta casera y recuerdos de su infancia? Mientras el café se enfriaba en mis manos, observé por la ventana cómo la vida seguía su curso normal en las calles de Chamberí. Familias enteras caminaban hacia el Parque de Santander. Padres, cargando a niños pequeños, abuelos cogidos del brazo de sus nietos adolescentes. Una escena que yo había vivido 1000 veces con Mateo antes de que todo cambiara. ¿Cuándo exactamente había comenzado mi exclusión? ¿Cuándo dejé de ser la abuela adorada para convertirme en la carga de la que hablaba Damián? Los recuerdos se agolparon en mi mente como fotografías cayendo de un álbum roto. Las tardes ayudando a Jimena con la tarea, los domingos cocinando para toda la familia, los momentos cuidando a Mateo cuando ellos se iban de viaje. El teléfono móvil sonó en mi bolso. Por un momento, mi corazón saltó pensando que podría ser Jimena llamando para disculparse, para invitarme a entrar, para explicar qué había pasado con Damián. Pero era solo un mensaje publicitario del supermercado. Pagué el café, dejé una propina generosa que no podía permitirme, y caminé lentamente hacia la estación de metro de Bilbao. El trayecto de vuelta a mi pequeño apartamento en Lavapiés se me hizo eterno. En el vagón, rodeada de familias que regresaban de sus paseos dominicales, me sentí más sola que nunca. Esa noche, sentada en mi sillón desgastado frente a la televisión apagada, abrí el cuaderno de dibujos de Jimena. En cada página su amor infantil por mí saltaba a la vista. Para la mejor mamá del mundo, gracias por cuidarme. Te amo mucho, mami. Había una página en particular que me destrozó. Un dibujo donde aparecíamos las dos tomadas de la mano, con el sol brillando sobre nuestras cabezas. Debajo, con su letra torcida de niña de 8 años, había escrito: Mi mamá es mi mejor amiga para siempre. Cerré el cuaderno y lo apreté contra mi pecho, igual que había hecho esa tarde, con la foto cuando Damián me gritó que no era familia. Las lágrimas corrieron por mis mejillas arrugadas mientras una pregunta terrible comenzaba a formarse en mi mente. ¿En qué momento mi propio amor de madre se había convertido en una molestia? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, hasta las 4 de la madrugada, sentada en mi pequeña cocina de lavapiés, con una taza de manzanilla fría entre las manos, repasando cada momento de los últimos 20 años. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cuándo exactamente me convertí en una extraña para mi propia hija? Al día siguiente, abrí el armario de mi dormitorio y saqué una caja de zapatos que guardaba en el estante más alto. Mis dedos artríticos lucharon con la tapa, pero finalmente cedió. Ahí estaba todo: facturas, recibos, extractos bancarios. La historia completa de mi vida como madre soltera, documentada en papel amarillento. La primera factura que encontré me golpeó como una bofetada. Colegio San Patricio, matrícula anual de Jimena Luján, 3.400 euros. Fechada en septiembre de 2003. Recordé perfectamente ese día. Jimena tenía 17 años y había conseguido una beca parcial para estudiar en uno de los mejores colegios privados de Madrid. Pero yo tenía que cubrir el resto. Trabajaba, entonces, como limpiadora en 3 oficinas diferentes. Salía de casa a las 5 de la mañana y regresaba después de las 9 de la noche. Mis rodillas ya empezaban a dolerme, pero cuando veía a Jimena estudiar con tanto empeño en la mesa del comedor, iluminada por esa lámpara barata que compramos en el rastro, sabía que cada hora extra de trabajo valía la pena. Mamá, algún día te voy a devolver todo esto, me decía mientras yo preparaba su merienda antes de irme al turno de noche. Voy a ser arquitecta y te voy a comprar una casa preciosa. Seguí revisando los papeles. Una transferencia bancaria de 8.000 euros a la Universidad Politécnica de Madrid, matrícula del primer año de carrera de Jimena. Para conseguir esa cantidad, tuve que pedir un préstamo usando mi apartamento como garantía. El banco me miró con desconfianza. Una mujer de 52 años, limpiadora, sin ahorros significativos. ¿Estás segura de que puede hacer frente a estos pagos, señora Luján? Y me preguntó el ejecutivo de cuentas, un hombre joven con traje caro que no podía disimular su desdén. Es para la educación de mi hija, le respondí con la barbilla en alto. Haré lo que sea necesario. Y lo hice. Durante 5 años,
Pagué religiosamente esa cuota mensual de 180 euros. Algunos meses comía solo lentejas y arroz para poder cumplir. Dejé de comprarme ropa nueva. Cancelé la televisión por cable. Caminaba 2 kilómetros extra para ahorrarme el metro cuando era posible. Pero el papel que más me dolió encontrar fue un recibo del Hospital Ramón y Cajal. Tratamiento oncológico. Eduardo Luján. Mi difunto esposo. Jimena tenía 20 años cuando a su padre le diagnosticaron cáncer de páncreas. Los recuerdos de esos 6 meses terribles me inundaron como una marea. Eduardo en la cama del hospital, perdiendo peso cada día. Jimena llorando en los pasillos porque no podía concentrarse en sus estudios finales. Y yo, corriendo entre el hospital, el trabajo y la universidad, tratando de mantener todo funcionando. La quimioterapia no estaba completamente cubierta por la seguridad social. Los medicamentos experimentales costaban una fortuna. Vendí las pocas joyas que tenía, incluida la cadena de oro que mi madre me había regalado para mi boda. Pedí otro préstamo. Trabajé turnos dobles, triples, cuando era posible. No quiero que Jimena abandone la universidad por esto, le dije a Eduardo una noche, mientras él dormía conectado a esos tubos que lo mantenían vivo. Ella no puede sacrificar su futuro por nuestra desgracia. Eduardo murió 2 semanas antes de la graduación de Jimena. Ella se graduó cum laude, pero no pudo disfrutar completamente su triunfo porque estaba destrozada por la pérdida de su padre. Yo también estaba destrozada, pero tuve que ser fuerte por las dos. Después del funeral, me quedé sola con todas las deudas. Los préstamos, las facturas médicas pendientes, los gastos de la ceremonia. Jimena consiguió trabajo casi inmediatamente, en un estudio de arquitectura prestigioso, pero yo nunca le pedí ayuda económica. Ella necesita construir su propia vida, me decía. Ya sacrificó suficiente tiempo cuidando a su padre enfermo. Durante los siguientes años, seguí limpiando oficinas para pagar todo lo que debía. Mis manos se volvieron más ásperas, mis rodillas más débiles, mi espalda más encorvada. Pero cada vez que veía a Jimena en sus ropas elegantes, hablando de sus proyectos arquitectónicos con emoción, sentía que todo había valido la pena. Cuando conoció a Damián, yo me alegré genuinamente. Él tenía un trabajo estable en Minonensen, una empresa de consultoría. Venía de una familia acomodada. Parecía amarla. En su boda, celebrada en un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid, yo usé el mismo vestido azul marino que llevaba cuando lo rechazaron en su casa. Era el único vestido decente que tenía. Jimena estaba radiante ese día. Durante el baile padre-hija, que tuvimos que convertir en baile madre-hija porque Eduardo ya no estaba, me susurró al oído: «Gracias por todo, mami. Sin ti, nada de esto hubiera sido posible». Pero después de la boda, algo cambió. Las visitas se espaciaron. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas, más formales. Cuando nació Mateo, 3 años después, yo estaba emocionada de ser abuela. Me ofrecí inmediatamente a ayudar con el cuidado del bebé. «No es necesario, mamá», me dijo Jimena durante una de mis primeras visitas al hospital. «Damián ha contratado a una niñera muy buena. Tú ya has trabajado suficiente en tu vida». En 1990, ese momento lo interpreté como consideración hacia mí. Ahora me pregunto si ya entonces Damián había comenzado a susurrarle cosas sobre mi presencia being unwanted, sobre cómo una suegra podía interferir en la educación de su hijo. Los primeros años de Mateo fueron los más felices que había tenido en mucho tiempo. A pesar de las limitaciones que me imponían sutilmente, logré establecer una relación hermosa con mi nieto. Los domingos que me permitían visitarlo, jugábamos en el parque, le contaba cuentos, le enseñaba a dibujar. Mateo tenía una curiosidad infinita. «Abuela, ¿por qué tienes arrugas?», me preguntaba tocando mi cara con sus manitas suaves. «¿Por qué tu casa es tan pequeña comparada con la nuestra?». «Las arrugas son mapas de todas las veces que he sonreído por ti y por tu mamá», le explicaba. «Y mi casa es pequeña, pero tiene mucho amor adentro». Pero gradualmente, esas visitas se volvieron menos frecuentes. Siempre había excusas. Mateo tenía clases extraescolares, habían planificado salidas familiares, había actividades del colegio. Cuando yo sugería ser incluida en algunos de estos planes, la respuesta era siempre la misma. «Otro día, mamá. Ahora es complicado». El año pasado, cuando cumplí 70 años, pensé que me harían una celebración familiar.
Había imaginado una cena sencilla, tal vez en su casa, con una tarta casera y Mateo cantándome «Cumpleaños feliz» con su vocecita. Esperé toda la semana que me invitaran. El día llegó y pasó en completo silencio. Ni una llamada, ni un mensaje de texto. Nada. 2 días después, Jimena me llamó como si nada hubiera pasado. «Perdona, mamá, se me olvidó completamente tu cumpleaños. Hemos estado muy ocupados con el trabajo y el colegio de Mateo. ¿Te parece si vamos a comer algún día de estos?» Se le había olvidado. 70 años de vida, 20 años criándola sola, todos esos sacrificios, todas esas noches sin dormir por sus fiebres infantiles, todos esos préstamos para su educación. Y se le había olvidado que yo había nacido, que yo existía, que yo importaba. Algún día de estos nunca llegó. Ahora, sentada en mi cocina a las 3 de la madrugada después de la humillación del domingo, con todos estos papeles esparcidos sobre la mesa como evidencia de una vida dedicada enteramente a otras personas, finalmente empezaba a ver la verdad con claridad brutal. No era que me hubieran olvidado. Es que ya no servía para nada. Había cumplido mi función. Criar, educar, pagar, sacrificar, cuidar. Ahora era solo un estorbo, un recordatorio incómodo de tiempos más difíciles que ellos preferían dejar atrás. Tomé el teléfono móvil con manos temblorosas. Marqué el número de Jimena, aunque sabía que no respondería a esas horas. Quería dejarle un mensaje de voz. Quería gritarle todo lo que había descubierto esa noche. Pero cuando sonó el buzón de voz y escuché su mensaje grabado: «Hola, soy Jimena. No puedo atender tu llamada en este momento». Algo se quebró completamente dentro de mí. Colgué sin decir una palabra. Y por primera vez en mi vida, me pregunté si valía la pena seguir luchando por el amor de alguien que claramente había decidido que yo ya no tenía lugar en su mundo. Una semana después del portazo de Damián, decidí hacer algo que nunca había hecho: espiar. No me enorgullezco de ello, pero necesitaba entender qué estaba pasando realmente en la vida de mi hija. ¿Por qué su esposo tenía tanta autoridad sobre quién podía o no visitarlos? ¿Por qué Jimena no me había defendido? Era jueves por la tarde. Sabía que Damián recogía a Mateo del colegio todos los jueves porque Jimena trabajaba hasta tarde en el estudio. Me planté en el Café Gijón, justo enfrente del Colegio San Patricio donde estudiaba mi nieto. Mi corazón latía, como un tambor mientras esperaba verlos salir. A las 5 en punto, ahí estaban. Mateo corriendo hacia el coche, con su mochila azul rebotando en su espalda pequeña. Pero lo que vi después me destrozó. Damián no estaba solo. Una mujer elegante, de unos 60 años, salió del asiento del copiloto y abrazó a Mateo como si fuera su propia abuela. Se acercaron tanto que pude escuchar la conversación. «¡Abuela Carmen!», gritó Mateo con alegría genuina. «¿Vamos a tu casa hoy también?». «Por supuesto, mi amor», respondió la mujer, acariciándole el cabello. «Tengo una sorpresa especial para ti». Damián sonrió de una manera que nunca me había dedicado a mí. «Mateo, dile a la abuela Carmen lo que aprendiste hoy en el colegio». Los vi alejarse en el coche mientras mi café se enfriaba en mis manos. Carmen, la madre de Damián, la mujer que había ocupado mi lugar sin que yo ni siquiera me diera cuenta. Esa noche hice algo desesperado. Busqué en Facebook el perfil de Jimena, algo que raramente hacía porque las redes sociales me confundían. Lo que encontré me quitó el aliento. Foto tras foto de reuniones familiares donde aparecían ellos tres con Carmen. Cumpleaños de Mateo, Navidades, vacaciones en la playa. En una foto particularmente dolorosa, Mateo estaba sentado en el regazo de Carmen mientras ella le leía un cuento. El pie de foto decía: «Mateo con su abuela favorita. Ya familia feliz. Ya domingos en perfecto». Su abuela favorita. Scrolleé hacia atrás, buscando alguna foto mía con Mateo. Tuve que ir hasta 2 años atrás para encontrar una sola imagen, donde yo aparecía, y estaba cortada por la mitad, como si alguien hubiera tratado de eliminarme digitalmente, pero no lo hubiera logrado completamente. Al día siguiente, llamé a mi vecina Pilar, que había sido mi amiga durante 15 años. Pilar tenía 68 años. Era viuda como yo,
y tenía esa sabiduría práctica que viene de haber vivido lo suficiente para reconocer las mentiras cuando las escucha. Pilar, necesito que me ayudes con algo, le dije mientras tomábamos café en su cocina. Sus manos, menos arrugadas que las mías porque había tenido una vida más fácil, sostenían la taza con firmeza. Dime, Elvira, te noto muy extraña desde hace días. Le conté todo. El portazo, los papeles que había revisado, la abuela, Carmen, las fotos de Facebook. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de Pilar cambiaba de curiosidad a horror. «Ay, Dios mío», murmuró cuando terminé. «Elvira, ¿tú no sabías?» ¿Saber qué? Pilar bajó la mirada, como si tuviera miedo de continuar. El mes pasado, cuando fui al mercado de San Miguel, vi a tu yerno con esa mujer que describes. Estaban comprando ingredientes caros, riendo, muy cómplices. Pensé que era raro porque... Bueno, porque tú siempre me decías que económicamente no andaban muy bien. ¿Qué más viste? Pagó todo con una tarjeta dorada, de esas que solo tienen las personas con mucho dinero. Y luego... Elvira, no sé si debería decirte esto. Dímelo, por favor. Los escuché hablar sobre ti. Damián le estaba diciendo a esa mujer que tenían que manejar el problema de la suegra pesada, que tu hija era demasiado blanda contigo y que él se iba a encargar de poner límites. Las palabras de Pilar cayeron sobre mí como agua helada. ¿Problema? ¿Suegra pesada? Hay más, continuó Pilar, ahora claramente incómoda. La mujer le respondió que su familia tenía experiencia manteniendo alejadas a las personas tóxicas, que lo importante era proteger al niño de influencias negativas. Me quedé sin palabras. Influencias negativas. Yo, que había sacrificado mi vida entera por mi hija, era una influencia negativa en la vida de mi propio nieto. Esa tarde tomé una decisión que cambiaría todo. Fui al banco donde tenía mi cuenta de ahorros. Era poco dinero, apenas 3.200 euros que había. Logrado reunir vendiendo algunas cosas de Eduardo y ahorrando céntimo a céntimo de mi pensión. Pero era todo lo que tenía. Quiero cerrar mi cuenta, le dije al ejecutivo, un joven de unos 25 años que me trataba con esa paciencia, condescendiente que reservan para los ancianos. ¿Está segura, señora Luján? Es mejor mantener algo de dinero en el banco por seguridad. Estoy segura. Regresé a casa con el dinero en efectivo metido en un sobre dentro de mi bolso. Esa noche escribí una carta. No era una carta cualquiera. Era mi testamento emocional, las palabras que había estado guardando durante años. Querida Jimena, comencé, pero luego taché esas palabras. No merecía el querida. Jimena, por 23 años, desde que tu padre nos abandonó cuando tenías 12, creí que éramos un equipo. Creí que todo lo que sacrifiqué, mi juventud, mi salud, mis oportunidades, era una inversión en nuestro amor mutuo. Me equivoqué. No escribo esto para hacerte sentir culpable. Escribo esto porque necesito que sepas lo que realmente pasó, no la versión editada que tu esposo y su familia han construido sobre mí. Cuando tenías 17 años y querías estudiar en el San Patricio, vendí la pulsera de oro que me regaló mi madre en mi primera comunión. Cuando empezaste la universidad, hipotequé este apartamento. Cuando tu padre se estaba muriendo de cáncer, trabajé 3 empleos para que tú no tuvieras que abandonar tus estudios. Nunca te pedí que me lo agradecieras. Nunca te cobré esos favores. Solo quería que supieras que tenías una madre que daría cualquier cosa por tu felicidad. Pero ahora me doy cuenta de que convertí tu felicidad en mi única razón de existir. Y eso, al final, nos destruyó a las dos. Te amo, hija. Siempre te amaré. Pero no puedo seguir mendigando migajas de cariño en tu nueva vida. El sobre que acompaña esta carta contiene todo el dinero que tengo. Son 3.200 euros. Úsalos para algo bonito para Mateo. Es mi regalo de despedida. No me busques, no me llames, no vengas a verme. Ya no soy tu problema. Tu madre, que siempre te amó, Elvira. Sellé la carta junto con el sobre del dinero en un paquete más grande. Al día siguiente, muy temprano, tomé el metro hasta Chamberí, pero esta vez no fui a tocar el timbre. Simplemente dejé el paquete en el buzón y me alejé. 2 días después, mi teléfono sonó a las 11 de la noche. Era Jimena. Su nombre. Parpadeaba en la pantalla como un fantasma del pasado.
Por primera vez en años, no respondí inmediatamente. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. El mensaje que me dejó me terminó de romper. Mamá, recibí tu carta y el dinero. No entiendo por qué escribes esas cosas terribles. Damián dice que estás pasando por algún tipo de crisis emocional y que tal vez necesitas ayuda profesional. No podemos aceptar el dinero porque, sinceramente, nos preocupa tu estado mental. ¿Por qué dices que no te busquemos? ¿Por qué eres tan dramática? Llámame cuando te calmes y podamos hablar como adultos. Como adultos. 23 años de sacrificios reducidos a drama. Mi dolor real interpretado como crisis emocional. Y lo peor de todo, ella ni siquiera había reconocido una sola de las cosas que mencioné en la carta, ni la pulsera de oro, ni la hipoteca, ni los 3 trabajos durante la enfermedad de su padre. Era como si hubiera borrado completamente de su memoria todo lo que yo había hecho por ella. Esa noche, por primera vez en mi vida adulta, grité. Grité sola en mi apartamento vacío hasta que me dolió la garganta. Grité por todos los años perdidos, por todos los sacrificios no reconocidos, por el amor no correspondido. Después del grito, vino un silencio terrible, un silencio que sabía que sería permanente. Porque finalmente había entendido la verdad más dolorosa de todas. No importa cuánto ames a alguien, no puedes obligarlo a amarte de vuelta. Y no importa cuánto sacrifiques por alguien, eso no te da derecho a un lugar permanente en su corazón. Mi hija había elegido su nueva familia, y en esa familia, claramente, no había espacio para mí. Después de mi grito nocturno, algo cambió en mí. No fue una transformación inmediata ni dramática. Fue más bien como cuando se rompe un hueso y el cuerpo, lentamente, comienza a crear un callo más fuerte alrededor de la fractura. El dolor seguía ahí, pero por primera vez en meses, no me estaba consumiendo. Pasaron 3 semanas sin que respondiera las llamadas de Jimena. Mi teléfono sonaba todos los días, a veces varias veces, pero yo lo miraba con una frialdad que me sorprendía a mí misma. Sus mensajes de texto se acumulaban en mi bandeja de entrada como recordatorios de una vida que ya no me pertenecía. Mamá, ¿por qué no respondes? Estoy preocupada, no es normal que no contestes. Damián dice que a lo mejor cambiaste de número. ¿Estás bien? Si sigues así, vamos a tener que ir a tu casa. Ese último mensaje me hizo sonreír con amargura. Vamos a tener que ir. Como si fuera una obligación, una tarea desagradable en su lista de pendientes. No queremos verte, o te extrañamos. Tenían que ir, como quien tiene que ir al dentista. Un martes por la mañana, mientras tomaba café en mi pequeña cocina, escuché pasos conocidos en la escalera del edificio. Pasos. Ligeros pero determinados que reconocí inmediatamente. Jimena. Después, pasos más pesados. Damián. Y finalmente, el sonido inconfundible de un niño saltando escalones de 2 en 2. Mateo. Habían venido sin avisar. Me quedé inmóvil, con la taza suspendida a medio camino entre la mesa y mis labios. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que Mateo estuvo en mi apartamento? ¿6 meses? ¿1 año? Ya ni recordaba. Sonó el timbre. 1 vez, 2 veces, 3. «Señora Elvira», gritó Mateo desde el pasillo. «Soy yo, Mateo. Mi mamá dice que está preocupada porque no le contestas el teléfono». El corazón se me partió al escuchar su vocecita. Mi nieto estaba ahí, a solo unos metros, separado de mí únicamente por una puerta de madera. Pero por primera vez en mi vida, no corría a abrirle. «Mamá, sé que estás ahí», gritó Jimena. Su voz sonaba diferente, más aguda, más nerviosa. «El vecino de abajo nos dijo que te vio subir hace un rato. Por favor, abre. Solo queremos hablar». Me acerqué a la mirilla. Ahí estaban los 3. Jimena se veía ojerosa, como si no hubiera dormido bien en días. Llevaba uno de esos trajes de trabajo caros. Probablemente acababa de salir de la oficina. Damián estaba detrás, con los brazos cruzados y esa expresión de impaciencia que tan bien conocía. Pero Mateo... Mi pequeño Mateo había crecido. Tenía las mejillas menos regordetas. Los dientes delanteros le habían salido completamente. Llevaba uniforme del colegio. «Abuela, ¿estás enojada conmigo?», preguntó Mateo, acercando su carita a la puerta.
Mamá dice que estás triste y por eso no nos hablas. Cerré los ojos con fuerza. Cada palabra de mi nieto era como una puñalada, pero mantuve la composición. No iba a ceder. No esta vez. Elvira, por favor, insistió Jimena. Esto es ridículo. Somos familia. No puedes desaparecerte así como así. Ahí estaba esa palabra otra vez. Familia. La misma palabra que Damián había usado para excluirme. Tú no eres familia, me había dicho. Y ahora Jimena la usaba para incluirme cuando le convenía. Esperé hasta que se cansaron y se fueron. Fue la espera más larga de mi vida. 45 minutos oyendo cómo Mateo preguntaba cada 5 minutos, ¿ya se cansó de estar enojada? Mientras Damián suspiraba cada vez más fuerte y Jimena tocaba el timbre con insistencia creciente. Cuando finalmente escuché sus pasos alejándose por la escalera, me desplomé en el suelo de la entrada. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo me quedé ahí sentada, con la espalda contra la puerta, sintiendo cómo el silencio volvía a llenar mi apartamento. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Pensé que tal vez era alguna de esas empresas que llaman para ofrecerte cosas, pero cuando respondí, escuché una voz que no esperaba. «Señora Elvira, soy Carmen, la otra abuela de Mateo». Me quedé muda. La mujer que había ocupado mi lugar me estaba llamando directamente. «Sé que esto es extraño», continuó con una voz sorprendentemente amable. «Pero creo que necesitamos hablar». Damián me contó su versión de lo que pasó, pero después de ver cómo estuvo Mateo hoy, creo que hay cosas que no entiendo bien. ¿Cómo estuvo Mateo?, pregunté, sin poder evitarlo. Devastado. Lloró durante todo el camino de regreso. Sigue preguntando por qué su abuela Elvira no lo quiere ver. Jimena tuvo que inventar una historia sobre que estás enferma, pero él es muy inteligente. Sabe que algo no está bien. Hubo una pausa larga. Carmen respiró hondo antes de continuar. «Señora Elvira, no sé qué problemas tienen usted y mi hijo, pero ese niño la ama muchísimo. Durante estos meses, yo he tratado de ser una buena abuela para él, pero constantemente me compara con usted. La abuela Elvira me enseñó esto. La abuela Elvira me contaba aquello. Usted es muy importante para él. Entonces, ¿por qué su hijo me dijo que no era familia?», pregunté directamente. Otro silencio, más largo. «Porque Damián tiene problemas con las mujeres fuertes. Su padre era igual. Necesitan controlar todo, especialmente a las personas que aman sus esposas. Yo lo sufrí durante 30 años con mi difunto esposo». Esta conversación no era lo que esperaba. «¿Puedo preguntarle algo, señora Carmen?». «Claro». «¿Usted sabía que Damián había decidido excluirme de la vida de Mateo?». Sospechaba que algo pasaba. Hace meses que no la veía en ninguna reunión. Familiar, pero cuando preguntaba, Damián siempre decía que usted estaba ocupada o que había preferido no venir. Pensé que tal vez usted no se sentía cómoda con nosotros. ¿Y Jimena qué decía? Jimena no decía nada, y eso me parecía extraño porque antes hablaba de usted constantemente. Mi madre esto, mi madre aquello. Pero en los últimos meses, era como si hubiera decidido no mencionarla más. Colgamos después de una conversación de casi una hora. Carmen resultó ser una mujer más sabia y observadora de lo que había imaginado. Me contó cosas que yo no sabía. Cómo Damián manipulaba sutilmente las conversaciones para hacer que la gente tomara las decisiones que él quería. Cómo había hecho lo mismo con Jimena durante años, haciéndola creer que las ideas de él eran ideas de ella. «Es muy hábil», me explicó Carmen. «Nunca dice directamente no hagas esto o no veas a esta persona. En lugar de eso, planta semillas de duda. Tu madre se ve muy cansada últimamente, ¿no crees? A lo mejor sería mejor que Mateo no vaya tanto a casa de tu madre, se confunde. Con tantas reglas diferentes. Tu madre es de otra generación, tal vez no entiende cómo queremos criar a nuestro hijo. ¿Y eso funciona? Con personas como Jimena, sí. Personas que quieren evitar conflictos a toda costa. Es más fácil distanciarse de alguien poco a poco que confrontar a tu esposo directamente. Esa conversación me dio una perspectiva completamente nueva sobre lo que había pasado. Jimena no me había traicionado deliberadamente.
Había sido manipulada tan gradualmente que probablemente ni siquiera se daba cuenta de lo que había pasado. Pero eso no cambiaba el resultado final. Yo seguía estando sola. Seguía siendo la abuela excluida. Seguía siendo la madre no deseada. La diferencia era que ahora entendía por qué. Y por primera vez en meses, eso me daba algo parecido. Al poder. No el poder de cambiar la situación, eso ya estaba fuera de mi control, sino el poder de decidir cómo iba a responder. Al día siguiente, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Fui a una librería y compré un cuaderno bonito. Uno con 1900 en tapa de cuero marrón y páginas gruesas y cremosas. Era caro para mi presupuesto, pero sentí que me lo merecía. Esa noche, comencé a escribir mi verdadera historia. No la versión editada que le había contado siempre a Jimena para no preocuparla. No la versión heroica que me contaba a mí misma para sentirme mejor. La verdadera historia, con todos los matices grises, todas las decisiones cuestionables, todos los momentos en que tal vez había sido demasiado permisiva o demasiado exigente. Escribí sobre la primera vez que Eduardo me pegó, y yo me quedé callada porque Jimena tenía 5 años y necesitaba estabilidad. Escribí sobre las veces que trabajé turnos dobles para comprarle cosas a Jimena que otros niños tenían, alimentando sin darme cuenta su sentido de entitlement. Escribí sobre todas las veces que había dicho sí cuando debería haber dicho no, que había dado dinero cuando debería haber dado límites. No era una lista de quejas. Era un análisis honesto de cómo había llegado hasta ese punto. Y mientras escribía, algo extraordinario comenzó a suceder. Por primera vez en años, empecé a conocerme realmente a mí misma. No a Elvira la madre abnegada, no a Elvira la abuela sufrida, solo a Elvira. Una mujer de 71 años que había vivido una vida imperfecta pero real, que había cometido errores pero también había amado profundamente, que había sido rechazada pero que seguía siendo valiosa. Una mujer que, tal vez por primera vez en su vida, estaba lista para ponerse a sí misma en primer lugar. El cuaderno se convirtió en mi confidente más honesto. Cada noche, después de cenar mi sencilla comida, generalmente una tortilla francesa con pan tostado, me sentaba en mi viejo sillón y escribía. No sobre el dolor, sino sobre los planes. Por primera vez en 71 años estaba planeando una vida que fuera mía. Una mañana de viernes, mientras esperaba el autobús en la parada de Embajadores, vi algo que me cambió para siempre. Una mujer mayor, tal vez de mi edad, estaba sentada en un banco leyendo un libro. Lo que me llamó la atención no fue el libro, sino su expresión, completa concentración, una sonrisa pequeña en las comisuras de los labios, como si estuviera disfrutando genuinamente de ese momento consigo misma. ¿Cuándo fue la última vez que sonreí así? Me pregunté. No lograba recordarlo. Ese mismo día tomé mi primera decisión valiente. Fui a la biblioteca del Retiro. Hacía décadas que no entraba en una biblioteca por placer, solo para leer, solo para mí. Pedí la tarjeta de socio y elegí 3 libros. Uno era una novela de Isabel Allende que había querido leer durante años, otro sobre jardinería urbana, y el tercero, este me sorprendió a mí misma, era sobre cómo empezar una nueva vida después de los 60. ¿Va a necesitar bolsa para llevarlos?, me preguntó la bibliotecaria, una chica joven con gafas de colores. Sí, por favor, respondí, y agregué algo que no había planeado. Es mi primer día como lectora oficial. Ella sonrió. ¡Qué maravilloso! Nunca es tarde para empezar una nueva afición. Nunca es tarde. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante todo el camino a casa. Esa noche, mientras leía el primer capítulo de Isabel Allende con una taza de té de manzanilla, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero algo me dijo que contestara. «¿Elvira? Soy Carmen otra vez. Espero que no te moleste que te llame». No me molesta. Quería proponerte algo. ¿Te parece si nos encontramos para tomar un café? Hay cosas que creo que deberías saber sobre Mateo y sobre Jimena. Quedamos en vernos el sábado por la mañana en un café pequeño cerca del mercado de San Antón. Elegí ese lugar porque estaba lejos de mi barrio y del suyo. Terreno neutral. Carmen llegó puntual. Llevaba un abrigo elegante pero no ostentoso, y su cara tenía esa expresión de alguien que ha tomado una decisión difícil. «Gracias por venir», dijo mientras pedíamos café. «Quería hablar contigo porque creo que Mateo necesita a su abuela Elvira de vuelta en su vida,
Y creo que tú necesitas saber algunas cosas que han pasado desde que Damián decidió excluirte. Te escucho. Carmen respiró hondo. Mateo ha estado teniendo pesadillas. Jimena dice que empezaron hace 3 meses, justo después de la última vez que tú fuiste a la casa. Sueña que tú estás enferma o perdida, y se despierta llorando, preguntando si puedes venir a cuidarlo. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Y qué le dicen? Damián le dice que estás muy ocupada con tus cosas, que los adultos a veces necesitan tiempo solos. Pero Mateo es inteligente. El otro día me preguntó, ¿por qué la abuela Elvira no me quiere ya? ¿Hice algo malo? Dios mío. Ayao, más. La semana pasada, Mateo se escapó del colegio. ¿Cómo que se escapó? Durante el recreo, salió por la puerta trasera y caminó hasta la parada del metro. Cuando los maestros se dieron cuenta, estaba preguntándole a la gente cómo llegar a Lavapiés. Quería ir a verte. Las lágrimas que había contenido durante semanas comenzaron a derramarse. Mi nieto, mi pequeño Mateo de 8 años, había intentado cruzar Madrid solo para verme. Los maestros llamaron a Jimena, por supuesto. Ella estaba histérica. Pero cuando llegó al colegio, Mateo le dijo algo que me partió el corazón. Yo solo quiero saber si la abuela Elvira sigue viva. Nadie me dice la verdad. ¿Y qué hizo Jimena? Carmen bajó la mirada. Lloró. Por primera vez en meses lloró de verdad delante de Mateo, y luego hizo algo que no esperaba. Le prometió que iban a arreglar las cosas contigo. ¿Y Damián qué dijo? Ahí está el problema. Damián no sabe lo del escape de Mateo. Jimena me pidió que no se lo dijera porque sabía que él la culparía por llenar la cabeza del niño con ideas sobre su abuela. Me quedé procesando toda esta información. Jimena estaba mintiendo a su esposo para proteger la relación de su hijo conmigo. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Carmen, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Por qué me estás ayudando? Tú podrías quedarte como la única abuela de Mateo. Sería más fácil para ti. Carmen sonrió tristemente. Porque yo también fui excluida una vez. Cuando mi hijo mayor se casó por primera vez, su esposa decidió que yo era demasiado entrometida. Pasé 5 años sin ver a mis nietos. 5 años preguntándome qué había hecho mal. 5 años sintiéndome invisible. ¿Y cómo terminó esa situación? El matrimonio se acabó por otras razones, y mi hijo finalmente se dio cuenta de lo que había pasado. Pero para entonces, mis nietos ya no me conocían bien. Perdí años preciosos que nunca pude recuperar. ¿Y no quieres que me pase lo mismo? Exactamente. Además, Elvira, he visto las fotos de Mateo contigo. He oído cómo habla de ti. Ese niño te ama de una manera profunda y real. Yo puedo darle cariño, puedo consentirlo, puedo comprarle cosas, pero tú le diste algo que no se puede comprar. Raíces, historias, recuerdos. Nos quedamos en silencio, durante unos minutos tomando nuestro café y procesando la conversación. ¿Qué sugieres que haga? Y pregunté finalmente. Creo que deberías escribirle una carta a Mateo. Una carta que Jimena le pueda leer, donde le expliques que no estás enojada con él, que lo amas, que no fue por algo que él hizo. Los niños necesitan saber estas cosas. Esa tarde, después de regresar a casa, saqué mi cuaderno nuevo y escribí la carta más importante de mi vida. Mi querido Mateo, la abuela Elvira quiere que sepas algo muy importante. Tú no hiciste nada malo. Nada. Eres el nieto más maravilloso que una abuela puede tener. Y te amo más de lo que las palabras pueden decir. A veces, los adultos tenemos problemas complicados que no tienen nada que ver con los niños. Es como cuando llueve. No es culpa de nadie, simplemente pasa. Quiero que sepas que pienso en ti todos los días. Pienso en tus dibujos pegados en mi refrigerador, en las veces que me ayudabas a cocinar tortilla española subiéndote en una silla, en cómo me preguntabas 1000 cosas sobre todo lo que veías. Eres curioso, inteligente, valiente y bueno. No cambies nunca. Un día, cuando seas más grande, entenderás mejor por qué la abuela Elvira necesitó tiempo para arreglar sus sentimientos. Pero mientras tanto, quiero que recuerdes esto. Siempre,
Siempre serás mi nieto favorito, y mi amor por ti nunca va a cambiar. Si alguna vez necesitas hablar conmigo, pídele a tu mamá que me llame. Estaré aquí. Te amo hasta la luna y de vuelta. Tu abuela, Elvira, PD. Guardo. Todos tus dibujos. Algún día te los voy a devolver para que veas qué artista tan talentoso eres. Sellé la carta en un sobre amarillo, el color favorito de Mateo, y llamé a Carmen. ¿Podrías asegurarte de que Jimena reciba esto? Le pregunté. Por supuesto. ¿Pero estás segura de que no quieres dársela tú misma? Todavía no estoy lista para eso, pero este es mi primer paso. Después de colgar, me di cuenta de algo extraordinario. Había tomado mi primera decisión, completamente independiente en décadas. No estaba reaccionando al dolor, no estaba pidiendo permiso, no estaba esperando que alguien más resolviera mi problema. Había decidido actuar, pero en mis propios términos. Esa noche, por primera vez, desde la humillación del domingo del portazo, dormí profundamente. Soñé que estaba plantando flores en un jardín que no había visto nunca, bajo un sol que calentaba mi cara arrugada. Al despertar, supe que algo fundamental había cambiado en mí. Seguía siendo la misma Elvira, pero ahora era una versión de mí misma que había decidido luchar por su propia felicidad. Y por primera vez en meses eso no me daba miedo, me daba esperanza. 2 días después de enviar la carta, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Jimena. Por primera vez en semanas, decidí contestar. Mamá. Su voz sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando toda la noche. Recibí tu carta para Mateo. ¿Se la leíste? Sí. ¿Y él? Él se puso a llorar y me preguntó, ¿por qué le había mentido? ¿Por qué le dije que tú no querías verlo cuando la verdad es que fuiste tú quien no quiso hablar con nosotros? Hubo una pausa larga. Podía escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Mamá, necesito verte. Necesito que hablemos. Solos, sin Damián. ¿Por qué sin Damián? Porque creo que he estado muy equivocada. Con muchas cosas. Quedamos en vernos esa tarde en el Parque del Retiro, junto al Palacio de Cristal. Era un lugar que habíamos visitado juntas cuando ella era niña, donde solíamos sentarnos a comer bocadillos de tortilla que yo preparaba en casa. Llegué 30 minutos antes de la hora acordada. Necesitaba tiempo para prepararme mentalmente, para decidir qué iba a decirle a mi hija después de meses de silencio. Me senté en el mismo banco donde solíamos sentarnos 20 años atrás, cuando ella me contaba sus problemas de la universidad, y yo le daba consejos que entonces sí valoraba. El Palacio de Cristal brillaba bajo el sol de octubre, sus paredes transparentes reflejando las nubes que se movían lentamente por el cielo. Había turistas tomando fotos, parejas jóvenes paseando de la mano, niños corriendo detrás de palomas. La vida siguiendo su curso normal mientras yo me preparaba para una de las conversaciones más importantes de mi vida. Jimena apareció, exactamente a la hora. La vi acercarse desde lejos y me sorprendió lo cansada que se veía. Tenía ojeras profundas, el cabello mal peinado, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. «Mamá», dijo al sentarse a mi lado, pero no me miró a los ojos. «Jimena». Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Yo no iba a ser la primera en hablar. Ya había aprendido que mi necesidad desesperada de arreglar las cosas siempre me ponía en posición de debilidad. «No sé ni por dónde empezar», murmuró finalmente. «Empieza por el principio. Por el día que tu esposo me cerró la puerta en la cara y me dijo que yo no era familia». Jimena se cubrió la cara con las manos. «Él me dijo que habías venido sin avisar, que habías estado molestando a Mateo con preguntas sobre por qué no te veíamos más. ¿Y tú le creíste? ¿Sin preguntarme a mí qué había pasado realmente?» Yo, sí. Le creí porque hacía meses que él me venía diciendo cosas. ¿Qué tipo de cosas? Jimena respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor para confesar algo terrible. Me decía que tú te estabas volviendo demasiado dependiente emocionalmente de Mateo, que no era sano para un niño tener una abuela tan necesitada de atención. Me decía que tu generación no entendía los métodos modernos de crianza y que tú podrías confundir a Mateo con ideas anticuadas.
Cada palabra era como una bofetada, pero mantuve la calma. ¿Y tú qué pensabas cuando él te decía eso? Al principio no le hacía caso, pero después empezó a señalar cosas pequeñas, como que siempre traías regalos cuando venías, y él decía que eso era una forma de comprar el cariño de Mateo. O cuando tú le contabas historias de cuando yo era niña, él decía que estabas tratando de competir con nosotros por ser la favorita. ¿Y tú llegaste a creer eso? Jimena se puso a llorar. No un llanto suave, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Sí, confesó entre lágrimas. Sí llegué a creerlo. Y me siento tan avergonzada, tan estúpida. ¿Cómo pude dudar de ti? ¿Cómo pude permitir que me convenciera de que mi propia madre era una amenaza para mi hijo? Porque es más fácil creer que el problema está en otra persona que reconocer que tu matrimonio tiene problemas graves. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Jimena me miró por primera vez desde que había llegado. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había algo diferente en ellos, una claridad que no había visto en años. Mamá, en estos meses sin ti, me he dado cuenta de muchas cosas. Damián no solo te alejó a ti, también ha ido alejando a mis amigas del trabajo. Siempre encuentra algo malo que decir de cada persona que se acerca a mí. Me hace sentir que nadie me entiende como él, que nadie me quiere como él. ¿Y tú cómo te sientes con eso? Sola. Me siento terriblemente sola. Y Mateo también está cambiando. Antes era un niño alegre, curioso, confiado. Ahora está ansioso todo el tiempo, tiene pesadillas. Hace preguntas constantemente sobre por qué la gente desaparece de su vida. Me acerqué un poco más a ella en el banco. Por primera vez en meses, sentí el impulso de consolarla, pero me contuve. Necesitaba escuchar todo antes de decidir cómo responder. ¿Hay algo más que tengas que decirme, Jimena? Ella asintió, secándose las lágrimas con la manga de su chaqueta. El domingo que viniste a casa, yo estaba ahí. Te vi por la ventana, de arriba. Vi cómo Damián te cerró la puerta. Vi cómo te quedaste parada en la acera con la tarta en las manos. ¿Y no hiciste nada? Quise bajar. Quise abrir la puerta y abrazarte y pedirte perdón. Pero Damián subió inmediatamente después de cerrar la puerta y me dijo, ya está resuelto. Tu madre entendió el mensaje. Ahora podemos tener paz en esta casa. ¿Y tú qué le dijiste? Nada. No le dije nada. Me quedé ahí parada como una cobarde mientras mi esposo echaba a mi madre de mi propia casa. El silencio se extendió entre nosotras. Una pareja de ancianos pasó caminando lentamente, tomados del brazo. Y no pude evitar pensar en lo que Eduardo y yo podríamos haber sido si él hubiera vivido más tiempo. Mamá, continuó Jimena, quiero pedirte perdón, pero también quiero que sepas que tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de Damián, de cómo va a reaccionar cuando se entere de que nos hemos visto, de que quiero que vuelvas a formar parte de nuestras vidas. Él puede ser muy cruel. Cuando las cosas no salen como él quiere. ¿Te ha hecho daño alguna vez? No físicamente, pero sí emocionalmente. Tiene formas de hacerme sentir como si yo fuera loca, como si mis sentimientos fueran exagerados, como si yo fuera afortunada. Detenerlo y no debiera quejarme de nada. Por primera vez en toda la conversación, sentí rabia. No hacia Jimena, sino hacia el hombre que había manipulado sistemáticamente a mi hija hasta hacerla dudar de su propia realidad. Jimena, mírame, le dije, tomando su barbilla suavemente, para que me mirara a los ojos. Tú no estás loca. Tus sentimientos no son exagerados. Y cualquier hombre que te haga sentir afortunada de soportar su maltrato no te merece. ¿Pero qué voy a hacer? Tengo una casa, un hijo, una vida construida con él. Vas a decidir qué es más importante, la comodidad de una vida predecible o la posibilidad de una vida auténtica. Me puse de pie. La conversación había llegado a su límite natural, y yo necesitaba tiempo para procesar todo lo que había escuchado. Mamá, ¿me perdonas? La miré durante un largo momento. Mi hija, la niña que había criado sola, la joven por la que había sacrificado todo, la mujer que había permitido que me excluyeran de su vida, pero también la víctima de un manipulador experto. La madre, confundida tratando de mantener unida a su familia.
Te perdono, Jimena. Pero perdonarte no significa que las cosas van a volver a ser como antes. ¿Qué significa entonces? Significa que vamos a tener que construir una relación nueva. Una donde yo no sea la madre que dice sí a todo, y tú no seas la hija que permite que otros tomen decisiones sobre su familia. Y Mateo. Mateo va a tener que aprender que los adultos cometen errores, pero que también pueden corregirlos. Va a tener que ver a su madre tomando decisiones valientes, no solo decisiones cómodas. Caminé hacia la salida del parque, pero me detuve antes de alejarme completamente. Jimena, le grité desde la distancia. Cuando estés lista para presentar un frente unido ante Damián, cuando estés lista para decirle que su comportamiento hacia mí ha sido inaceptable y que eso va a cambiar inmediatamente, entonces me puedes llamar. ¿Y si él no acepta? ¿Y si me da un ultimátum? Entonces sabrás exactamente qué tipo de hombre es tu esposo, y tendrás que decidir si ese es el ejemplo que quieres darle a tu hijo sobre cómo tratar a las mujeres. Me alejé sin mirar atrás, pero con una certeza nueva corriendo por mis venas. Había encontrado mi voz. Y esta vez no iba a permitir que nadie me la callara. Después de mi confrontación con Jimena en el retiro, pasaron 2 semanas de un silencio diferente al que había experimentado antes. Ya no era el silencio del dolor y la confusión. Era el silencio de la espera consciente, de alguien que había puesto sus cartas sobre la mesa y ahora observaba cómo los demás decidían jugar las suyas. Durante esos 14 días hice algo extraordinario. Comencé a vivir para mí misma. El primer cambio fue físico. Un martes por la mañana, después de ver mi reflejo en el espejo del baño, cabello gris descuidado, piel pálida, ropa que me quedaba grande porque había perdido peso durante los meses de depresión, tomé una decisión que me aterró y me emocionó a partes iguales. Me fui a la peluquería, no a cualquier peluquería. Fui a Estilo & Color, un salón moderno en la calle Fuencarral que siempre había visto desde el autobús, pero que me había parecido demasiado elegante, demasiado caro, demasiado para gente más joven. Empujé la puerta de cristal con el corazón, latiendo como un tambor. «Buenos días», me saludó una chica de unos 30 años con el cabello de color rosa pastel y una sonrisa genuina. «Soy Alba. ¿En qué podemos ayudarla?» Quiero cambiar completamente mi look», le dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Tengo 71 años y creo que es hora de que mi cabello refleje quién soy ahora, no quién fui hace 20 años. Alba me miró con esos ojos expertos que tienen las buenas peluqueras, evaluando la estructura de mi cara, el tono de mi piel, la textura de mi cabello. ¿Está pasando por algún cambio importante en su vida?, me preguntó mientras me llevaba al lavacabezas. El más importante, respondí. Estoy aprendiendo a ser yo misma. 3 horas después, salí de ese salón con un corte bob moderno que llegaba hasta mis hombros, mechas plateadas que brillaban bajo el sol de octubre, y una sensación de ligereza que no había experimentado en décadas. El espejo me devolvía la imagen de una mujer que reconocía pero que no había visto nunca. Elvira, no la madre de alguien, no la abuela de alguien, no la viuda de alguien, solo Elvira. «Madre mía, qué cambio», exclamó Pilar cuando me vio entrar al edificio. «Pareces 10 años más joven». «Me siento como si hubiera nacido de nuevo», le respondí, y era cierto. El segundo cambio llegó 3 días después. Estaba ordenando mi armario, otro proyecto que había estado postergando durante años, cuando encontré una caja polvoriente en el estante más alto. Dentro había algo que había olvidado completamente: mis pinturas. Antes de casarme con Eduardo, antes de quedarme embarazada de Jimena, yo pintaba. Había estudiado Bellas Artes durante 2 años en la Universidad Complutense antes de que las circunstancias me obligaran a dejarlo. Durante los primeros años de mi matrimonio, pintaba los fines de semana en la terraza de nuestro apartamento pequeño. Pero cuando llegó Jimena, las pinturas fueron guardadas. «Ya tendrás tiempo para eso cuando la niña sea más grande», me decía Eduardo. Y cuando la niña fue más grande, él se enfermó. Y cuando él murió, yo tuve que trabajar tanto que se me olvidó que alguna vez había sido algo más que una cuidadora. Ahora, con mis manos arrugadas pero firmes, saqué los tubos de óleo resecados, los pinceles endurecidos, la pequeña paleta, manchada con colores que habían sido brillantes décadas atrás.
Era como reencontrarme con una versión perdida de mí misma. Al día siguiente fui a una tienda de arte cerca de la Puerta del Sol y gasté más dinero del que había gastado en mí misma en meses. Pinturas nuevas, lienzos en blanco, pinceles. De diferentes tamaños, un caballete plegable que podría usar en mi pequeño salón. ¿Es para su nieta?, me preguntó el dependiente, un hombre joven con barba y delantal manchado de pintura. Es para mí, respondí con orgullo. Voy a volver a pintar después de 40 años. ¡Qué maravilloso! Nunca es tarde para retomar las pasiones. Esa frase se estaba convirtiendo en el lema de mi nueva vida. Nunca es tarde. Mi primer cuadro fue un autorretrato, no uno idealizado o embellecido, sino uno honesto. Una mujer de 71 años con arrugas que contaban historias, ojos que habían visto dolor pero que brillaban con una nueva determinación, cabello plateado que reflejaba la luz como metal precioso. Pinté durante horas, perdida en el proceso, redescubriendo la meditación que significaba mezclar colores, la satisfacción de ver cómo las formas tomaban vida bajo mis pinceles. Cuando terminé, 3 días después, colgué el cuadro en la pared principal de mi salón, donde antes había estado una foto familiar que incluía a Damián. Mi casa comenzaba a reflejar quién era yo, no quién había sido en relación con otros. El cambio más profundo llegó la semana siguiente cuando decidí hacer algo que no había hecho nunca en mi vida: viajar sola. No lejos, mis recursos económicos eran limitados, pero sí a algún lugar que me llamara la atención solo por el placer de conocerlo. Elegí Toledo. Siempre había querido ver las obras de El Greco en su ciudad natal. Siempre había imaginado caminar por esas calles medievales, pero Eduardo nunca había mostrado interés. Y después, de su muerte, jamás se me ocurrió que podía ir sola. Un viernes por la mañana, tomé el tren en Atocha con una pequeña maleta de fin de semana y un libro de Isabel Allende bajo el brazo. Durante el trayecto de media hora, observé el paisaje castellano pasar por la ventana y sentí algo que no había experimentado en décadas: la emoción pura de la aventura. Me hospedé en una pequeña pensión cerca de la catedral, regentada por una pareja de mediana edad que me trataron como si fuera una viajera experimentada, no una anciana desvalida. ¿Es su primera vez en Toledo?, me preguntó la señora mientras me daba la llave de mi habitación. Sí, y probablemente no será la última, respondí, sorprendida por mi propia confianza. Pasé todo el sábado caminando por las calles empedradas, visitando iglesias, museos, talleres de artesanos. Comí sola en un restaurante tradicional sin sentirme avergonzada o extraña. Al contrario, disfruté de la libertad de pedir exactamente lo que quería, de comer a mi ritmo, de observar a la gente sin tener que mantener conversación con nadie. En el Museo de El Greco, me quedé durante más de 1 hora frente a Vista y Plano de Toledo. El cuadro mostraba la ciudad desde las alturas, con esa luz dramática y esos colores intensos que caracterizan al pintor. Mientras lo contemplaba, pensé en cómo la perspectiva lo cambia todo. Desde arriba, los problemas individuales se ven pequeños, parte de un paisaje más grande y complejo. Es impresionante, ¿verdad?, me comentó otra visitante, una mujer de mi edad que también viajaba sola. Lo es, respondí. Me hace pensar en cómo a veces necesitamos alejarnos de nuestros problemas para verlos con claridad. Exactamente. Yo vengo aquí cada año desde 1990, que me jubilé. Es mi regalo anual para mí misma. ¿Viajas sola siempre? Siempre. Al principio me daba miedo, pero después descubrí que es la mejor forma de conocerme realmente. ¿Y usted? Es mi primera vez viajando sola, pero creo que no será la última. Esa noche, en mi pequeña habitación con ventana hacia las murallas iluminadas, escribí en mi cuaderno: hoy descubrí que puedo ser buena compañía para mí misma, que no necesito la validación de otros para disfrutar de un paisaje, de una obra de arte, de una buena comida. Durante 71 años he definido mi valor por lo útil que era para otras personas. Hoy aprendí que tengo valor simplemente por existir, por ser curiosa, por estar viva. El domingo por la mañana, antes de tomar el tren de regreso a Madrid, llamé a Carmen. ¿Cómo estás, Elvira?, me preguntó con esa calidez genuina que había aprendido a apreciar. Estoy,
Renaciendo, le dije. ¿Hay noticias de Jimena? Sí, las hay, y creo que te van a gustar. Cuéntame. Ayer por la noche, Jimena y Damián tuvieron una discusión muy fuerte. Mateo estaba durmiendo en mi casa, así que no escuchó nada. Pero los vecinos sí. Al parecer, Jimena le dijo que quería que tú volvieras a formar parte de sus vidas, y Damián le respondió con un ultimátum. O ella o yo. ¿Y qué dijo Jimena? Le dijo que si ese era el tipo de hombre que era, que si no podía respetar a la madre de su esposa, entonces tal vez necesitaba replantearse qué tipo de padre quería ser para Mateo. Sentí cómo se me aceleraba el pulso. ¿Y entonces? Damián se fue de la casa anoche. No sabemos si para siempre o solo para presionar a Jimena, pero por ahora, ella y Mateo están solos. Colgué el teléfono con sentimientos encontrados. Por un lado, me dolía que mi hija estuviera pasando por la destrucción de su matrimonio. Por el otro, me sentía orgullosa de que finalmente hubiera encontrado el valor para defenderse. En el tren de regreso a Madrid, mientras veía pasar el Norton en el mismo paisaje castellano que había admirado el día anterior, supe que fuera cual fuera el resultado de la crisis de Jimena, yo estaría bien. Había aprendido a ser completa por mí misma. Y esa completitud, nadie me la podría quitar jamás. 6 meses después del día que Damián me gritó, «No eres familia», estoy sentada en mi pequeña terraza de lavapiés, que ahora está llena, de macetas con flores que yo misma planté. Geranios rojos, petunias moradas, hierbabuena que crece silvestre entre los demás. El sol de la tarde de abril calienta mi cara mientras escribo las últimas páginas de mi cuaderno de cuero marrón. Mateo está a mi lado, concentrado en un dibujo que está haciendo con los lápices de colores que le regalé la semana pasada. No son los más caros del mercado, pero los eligió él mismo cuando fuimos juntos a la papelería de la calle Toledo. «Abuela, quiero los que tengan muchos colores para hacer dibujos como los tuyos», me dijo, señalando mis pinturas que ahora decoran cada rincón de mi apartamento. «¿Qué estás dibujando, mi amor?», le preguntó. Aunque ya puedo ver que es una casa con 2 figuras tomadas de la mano en el jardín. «Somos tú y yo plantando las flores», me responde sin levantar la vista. «Mamá dice que puedo quedarme contigo todos los sábados si quiero». Sonríe mientras colorea el sol de amarillo brillante, y yo siento esa calidez en el pecho que solo él sabe provocarme. Pero ya no es una calidez desesperada, necesitada. Es la calidez tranquila de quien sabe que este amor es sólido, honesto, construido sobre bases reales. Las cosas con Jimena cambiaron lentamente, como cambian las cosas importantes. No hubo una reconciliación dramática, ni promesas grandiosas. Hubo conversaciones difíciles, silencios incómodos, y poco a poco, la construcción de algo nuevo. 2 semanas después de mi viaje a Toledo, recibí una llamada suya a las 11 de la noche. «Mamá, Damián se llevó todas sus cosas hoy. Dice que va a pedir el divorcio». «¿Cómo te sientes?» Aterrada, pero también aliviada. ¿Es terrible que me sienta aliviada? Es humano, hija. Es completamente humano. Esa conversación duró 3 horas. Jimena me contó cosas que había estado guardando durante años. Cómo Damián controlaba hasta la ropa que se ponía para ir al trabajo, cómo revisaba sus mensajes del teléfono, cómo había logrado convencerla de que sus amigas de la universidad la envidiaban, y por eso era mejor no verlas tanto. «Mamá», me dijo cerca de las 2 de la madrugada, «creo que estuve en una cárcel emocional durante años y ni siquiera me di cuenta. Las cárceles más efectivas son las que construimos». «Nosotros mismos», le respondí. «Pero también somos nosotros los que tenemos las llaves para salir». El proceso del divorcio fue complicado, como suelen serlo estas cosas. Damián intentó usar a Mateo como arma, amenazando con pedir la custodia compartida no porque quisiera cuidar más a su hijo, sino para castigar a Jimena por haberlo traicionado. Sus propias palabras, según me contó Carmen, que se mantuvo como un apoyo inesperado durante todo el proceso. «Mi hijo siempre fue así», me confesó Carmen una tarde, mientras tomábamos café en mi terraza recién florecida. Incluso de pequeño, si no podía tener algo completamente, prefería destruirlo antes que compartirlo. ¿Y nunca trataste de corregir esa conducta? Carmen suspiró, removiendo el azúcar de su taza con movimientos lentos. Mi esposo era igual. Yo crecí pensando que eso era normal en los hombres,
que era su forma de proteger a la familia. Solo cuando me quedé viuda y empecé a vivir sola me di cuenta de lo equivocada que estaba. Al final, Damián se cansó de pelear cuando se dio cuenta de que Jimena no iba a suplicarle que regresara. Aceptó un acuerdo de divorcio donde ella se quedaba con la custodia de Mateo, y él tendría visitas cada 2 fines de semana. También, aceptó vender la casa de Chamberí y dividir las ganancias. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo Jimena el día que firmaron los papeles. No siento tristeza. Siento como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera volver a respirar. Jimena y Mateo se mudaron a un apartamento más pequeño pero más acogedor en el barrio de Malasaña, a solo 15 minutos en metro de mi casa. No es casualidad. Por primera vez en años mi hija quiere tenerme cerca. Nuestros sábados juntos se han convertido en una tradición sagrada. Por las mañanas, Mateo viene a mi casa y cocinamos juntos el almuerzo. Él pela las patatas. Muy mal pero con entusiasmo. Yo preparo la tortilla española. Y luego comemos los tres en mi pequeña mesa del comedor mientras él me cuenta todo lo que aprendió en el colegio esa semana. Abuela, mi maestra dice que soy muy bueno dibujando. Dice que tal vez heredé el talento de alguien de mi familia. Tal. Bessie, le respondo guiñándole un ojo. Tu bisabuelo Eduardo también dibujaba muy bien. Después del almuerzo, si hace buen tiempo, salimos a caminar por el rastro o vamos al Parque del Retiro. Jimena a veces se une a nosotros, a veces no. Está aprendiendo que no tiene que supervisar cada momento de la relación entre su hijo y yo. Está aprendiendo a confiar. Las tardes de sábado las paso pintando mientras Mateo hace sus dibujos. Hemos convertido mi salón en un estudio de arte improvisado. Él tiene su propia caja de materiales, su propio rincón con un caballete pequeño que Carmen le regaló para su cumpleaños. ¿Por qué dejaste de pintar durante tanto tiempo, abuela?, me preguntó un día mientras mezclaba azul y amarillo, para hacer verde. Porque pensé que pintar era un lujo que no me podía permitir, le respondí. Creí que solo podía hacer cosas que fueran útiles para otras personas. ¿Y ahora? Ahora sé que ser feliz también es útil. Cuando yo estoy feliz, puedo hacer felices a las personas que amo. Es una lección que me tomó 71 años aprender, pero que espero que él nunca tenga que olvidar. Los domingos por la mañana, Jimena viene sola a desayunar conmigo. Estos momentos son los más preciosos porque estamos reconstruyendo nuestra relación de madre a hija, de mujer a mujer. Mamá, ¿cómo lograste ser tan valiente?, me preguntó el domingo pasado mientras untaba mermelada de fresa en su tostada. No fui valiente, hija. Fue que llegué al punto donde tenía más miedo de seguir viviendo como vivía que de cambiar. ¿Te arrepientes de algo? Me arrepiento de haber tardado tanto en valorarme. Me arrepiento de haber enseñado con mi ejemplo que el amor significa sacrificarse hasta desaparecer. Pero no me arrepiento del dolor que pasé, porque sin él nunca hubiera aprendido quién soy realmente. Mi pensión no cambió, mi apartamento sigue siendo pequeño, mi ropa sigue viniendo de tiendas de segunda mano, pero mi vida es completamente diferente porque yo soy completamente diferente. He empezado a vender algunas de mis pinturas en el mercado de artesanos de la Plaza Mayor los jueves por la mañana. No gano mucho dinero, pero gano algo más valioso. El reconocimiento de que tengo talento, de que puedo crear belleza, de que mi arte tiene valor. La semana pasada, una turista alemana compró mi pintura de la terraza con las flores y me dijo, «Esta pintura tiene tanta luz y esperanza. La voy a colgar en mi cocina para recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo». Nunca es tarde para empezar de nuevo. Esas palabras se han convertido en mi mantra. También he empezado a tomar clases de inglés en un centro para adultos mayores. A los 71 años estoy aprendiendo un idioma nuevo porque quiero poder hablar con los turistas que se interesan por mis pinturas. Porque quiero viajar a otros países algún día. Porque me niego a poner límites a lo que puedo lograr. Carmen y yo nos hemos vuelto amigas verdaderas. Los martes por la tarde vamos juntas al cine a ver películas que nuestros hijos considerarían aburridas. Los jueves la ayudo en su pequeño jardín, y ella me enseña secretos de jardinería que aprendió de su madre. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo la semana pasada mientras plantábamos lavanda. Si Damián no te hubiera tratado tan mal, tal vez nunca hubiéramos llegado a conocernos. Tiene razón. A veces las mayores tragedias nos llevan a los mayores regalos. Ahora,
Mientras el sol se pone sobre los tejados de lavapiés y Mateo termina su dibujo de nosotras en el jardín, siento una paz que no había experimentado nunca en mi vida adulta. No es la paz de quien ha resuelto todos sus problemas. Jimena sigue luchando con las secuelas emocionales de su matrimonio. Yo sigo preocupándome por el dinero. Mateo aún tiene pesadillas ocasionales sobre cambios y abandonos. Es la paz de quien ha aprendido que su valor no depende de ser necesaria para otros, sino de ser auténtica consigo misma. Abuela, me dice Mateo, mostrándome su dibujo terminado. ¿Crees que las flores que plantamos van a crecer grandes? Estoy segura, le respondo, acariciándole el cabello. Las cosas que se plantan con amor siempre crecen. Y mientras guardo mi cuaderno y lo ayudo a recoger sus colores, pienso en la pregunta que quiero hacerte a ti, que has escuchado mi historia hasta el final. ¿Has vivido alguna vez algo así? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre ser amado y ser respetado? Si es así, por favor cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones, si te inspiró a valorarte más a ti mismo, por favor, dale like y suscríbete al canal. Este mensaje necesita llegar a alguien que necesita oírlo, a alguien que tal vez hoy se siente invisible, olvidado, dando por perdido. Porque nunca es tarde para florecer, nunca es tarde para ser quien realmente eres. Y nunca, nunca es tarde para exigir el amor que te mereces.